Hola a todos, hoy quiero comentarles de un acontecimiento importante que sucedió este 2 de abril del 2025 en el mercado de valores del Perú. Estoy hablando del primer ETF de renta fija que lanzó el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en la Bolsa de Valores de Lima. Si tú tienes el interés de invertir en los bonos soberanos peruanos, de forma sencilla, accesible y de desde 100 soles, el Perú Soberano Ban El Dorado y de ETF podría ser lo que estás buscando. ¿Y qué es el Perú Soberano Ban El Dorado y de ETF? Este ETF de renta fija es un fondo bursátil que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima y que invierte en la deuda pública del Perú. Este es un nuevo instrumento financiero que se está lanzando a través de la Bolsa de Valores de Lima para dar acceso a miles de ciudadanos la oportunidad de poder invertir en los bonos soberanos de la República del Perú. Como todos sabemos, el Perú tiene grado de inversión internacional y esto ha hecho posible que en los últimos 20 años los capitales o inversionistas institucionales del extranjero y del mercado local compren continuamente bonos soberanos peruanos. Sin embargo, las personas naturales han tenido limitaciones. De hecho, en la actualidad, los tickets para comprar bonos soberanos peruanos están relegados a un grupo muy exclusivo de la banca privada. Esto ha hecho que la participación de los inversionistas minoristas en los bonos soberanos de la República del Perú sea menos del 0,2%, que es prácticamente nada. Por eso, en este proyecto desarrollado y diseñado originalmente por el Banco Mundial en conjunto con el gobierno peruano, se contrató en una licitación a El Dorado y a BanEg para que desarrollen este nuevo producto financiero. Y desde entonces han trabajado de manera conjunta entre el sector público, el Estado peruano y el sector privado durante 3 años para lanzar este ETF de renta fija que ahora ya es una realidad. Ya lo puedes comprar, ya puedes invertir en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Y por qué invertir en este ETF de renta fija? Acá vienen los puntos a su favor. 1. Fácil acceso. Este ETF tiene un market maker, que quiere decir que cuando lo desees, tú vas a poder vender o comprar este ETF en el mercado secundario. 2. Liquidez inmediata. Este ETF le permite al inversionista poder disponer de su dinero e invertido en este ETF cuando el inversionista lo desee. 3. Diversificación. Cuando tú inviertes en este ETF, estás invirtiendo en los 12 bonos soberanos más líquidos del Perú. 4. Activo de renta fija. Por ende, es un activo en el que inviertes con riesgo bajo moderado. 5. Beneficio tributario. No pagas el impuesto a la renta ni impuesto a las ganancias de capital al invertir tú en este ETF de renta fija. Es una característica de los bonos soberanos peruanos, que también este ETF lo tiene. 6. Bajo costo de mantenimiento. Solo tú vas a pagar una comisión de 0,25% más IGB por la gestión de este fondo anualmente. Y 7. Rentabilidad atractiva. Este índice ha mostrado en los últimos 3 años un rendimiento promedio anual de 8,44%. Y esto es un porcentaje de rendimiento mucho más interesante que normalmente pagan las cuentas a plazo fijo, por ejemplo, en el sistema financiero peruano. ¿Qué significa esto para cualquier persona? Significa la oportunidad de poder diversificar tus inversiones en soles a mediano y largo plazo, porque hoy en día estas inversiones en soles se realizan fundamentalmente en depósitos a plazo o se realizan en cuentas de ahorro, tanto en los bancos privados,
las cajas municipales y en las cooperativas. Por eso, este instrumento financiero democratiza la inversión en la deuda pública del Perú y va a permitir a cualquier peruano o extranjero poder invertir y diversificar su portafolio en el instrumento más atractivo que represente el riesgo país en Perú, que son los bonos soberanos a través de este ETF de renta fija. Y finalmente, ¿cómo gano dinero con este ETF de renta fija? Hay dos formas de generar ingresos con los ETFs de renta fija. Primero, con el interés anual que paga este ETF. Y dos, con la apreciación del capital, si es que sube el precio del ETF. Sin embargo, este ETF no estará exento de riesgos y volatilidades, como el riesgo de impago, el riesgo político, que tiene que ver con toda la parte de la coyuntura, el tema político del Perú, y el tema también de los movimientos de la tasa de interés y también la parte de los movimientos del precio de los bonos soberanos que conforman este ETF. Entonces, esto nos tiene que hacer entender que si tú quieres incluir este activo financiero dentro de tu portafolio de inversiones, hay que siempre tener en cuenta estos riesgos y estas consideraciones también. Ya llegando a la parte final, comentarles también que este ETF de renta fija ya está disponible en la Bolsa de Valores de Lima desde este 2 de abril del 2025 y lo pueden ubicar como Perú Soberano Ban El Dorado ID ETF. Bueno, hemos llegado a la parte final. Eso sería todo por hoy. Espero haya sido la información de importancia para ustedes. Si tienen preguntas o dudas o sugerencias sobre próximos temas que quisieran que compartamos en el canal, nos las pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.